Bienvenidos a otro video que no disfruto hacer, pero tengo que hacerlo por la temporada. Anteriormente hice un iceberg cuando apenas estaba el día hasta el arco 6 y me quedó un video más o mierda de 1 hora y 20 minutos. Pero hace una semana me puse al día con toda la novela principal y también con las historias secundarias de Re:Zero. Cuando digo todas, de verdad que me refiero a que me he leído toda la obra completa de este anime. Para que se hagan una idea, esto que ven en pantalla es todo lo que he leído. En esa página que muestro está la recolección de cada historia de Re:Zero que ha salido con su respectivo link hacia la traducción completa. Así que si es que el iceberg anterior que hice lo hice con casi nada de conocimiento de la franquicia, imagínense ahora que básicamente tengo un doctorado en esta mierda. Aclaro que dividiré este video en 3 partes y subiré cada una de estas cada viernes. E invitaré a algunos creadores de contenido para que digan algunas líneas. Pero los miembros del canal ya pueden ver la versión completa hecho solo por mí. Y si no lo eres aún, considera volverte uno que me apoyes a mí y a mis conejos. Ah, sí. Antes de empezar, aclaro que van a haber 6 niveles de iceberg. Y voy a cubrir 2 niveles por video. Para esta ocasión tendré la colaboración del extinto youtuber Lauti y un amigo que también está en el rubro de YouTube, Javeru. Sin más dilación, empecemos. Nivel Chamok. Los sin pieles. En el mundo de Re:Zero existe una raza llamada hombres lobo. Estos hombres lobo tienen una protección divina en particular, la cual les da el poder de camuflarse fácilmente en entornos. De hecho, vemos cómo es que este poder ayudaba a un hombre lobo a cometer sus asesinatos y dio muchos problemas a su oponente Ricardo. Se dice que puede desaparecer de tu punto de vista al instante, y más te vale estar atento al siguiente movimiento, o morirás. Algún desgraciado con mucho tiempo libre descubrió que si desollaban a un hombre lobo vivo, es decir, si le quitaban la piel a alguien de esta raza y sin matarlo, entonces era posible usar sus pieles y emular el camuflaje del dueño original. Se sabe que en el mundo de Re:Zero hay gente que apunta a conseguir este poder. Por ahora tenemos constancia de 2 pieles que están siendo usadas de esta manera. Una es usada por un general divino de la nación de Bolashia y otra es usada por un antiguo hombre de la tribu de los multibrazos. Muertes no dichas del arco 8. En el arco 8 hubieron momentos donde Subaru sabía exactamente de la ubicación de ciertos enemigos. Y no solo eso, también sabía cuáles de sus aliados serían el counter perfecto para cada enemigo. Así que a través de mentiras mandó a cada uno al frente enemigo óptimo. No hay una confirmación oficial, pero ver cómo es que casualmente Subaru engañaba a sus amigos sobre cómo es que supo todo esto, da a entender de que murió muchas veces consiguiendo la información necesaria. La conciencia de Heinken. Heinkel es alguien que no es muy apreciado por las personas que leen la novela, y muy pronto por aquellos que verán el anime. Y eso porque es muy borde con Reinhardt, además del hecho de que parece despreciarlo a pesar de ser su propio hijo. Lo irónico es que se tiene constancia de que en la infancia de Reinhardt, él era un padre amoroso que andaba dispuesto a dar su vida por él, pero por ciertos factores esta relación cambió. Lo curioso es que él parece ser consciente de que es una mala persona y un mal padre. Quizás es por eso que cuando habla con Chul, o un sirviente de Prisca, él tiene un cambio de actitud con el niño y se muestra como alguien comprensivo y amable. Sé que podría ser que solo es amable con el niño porque es el favorito de Prisca, pero me gusta creer que es amable porque en el fondo quiere resarcir sus errores con Reinhardt. Pero, por si esto no te convence, su lado amable quedó más en evidencia cuando, a pesar de insultar y menospreciar a Garfield, cuando el chico bestia estuvo inconsciente y a merced de su enemigo, él hizo el tiempo suficiente para que Garfield pueda levantarse. Realmente creo que Heinkel volverá a ser el padre amoroso que solía ser, pero para eso todavía tiene que pasar algo de tiempo. Cerveza Grangier. Hay muchos datos en el mundo de Re:Zero que nos dicen que Grangier es el nombre de una marca de cervezas. Por ejemplo, Reid menciona mucho que le gusta tomar licor de esa marca. También el Roswell actual nos revela cómo es que lo bebe desde los 14 años. Y de hecho, él se comete su primer asesinato con una botella de licor de esa marca. Es debido a este incidente que ella decide usar el nombre del producto como apellido propio. En fin, me imagino que los dueños de la marca Grangier no estarán contentos con que haya una asesina que adoptó el nombre de su marca como nombre propio. El fenómeno pelo blanco. En Re:Zero existe un fenómeno que hace que la gente consiga el pelo blanco. Por ahora se sabe que esto ocurre cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte o se lleva una gran impresión. Shisha Gold es un personaje que tras estar a punto de morir sobrevivió, pero al recuperarse su pelo cambió de color. Y el Subaru de Leaf de Gula es alguien que tuvo el pelo blanco debido al impacto que le dio leer el libro de la muerte de Beatriz. Hay más personas con el pelo blanco como Regulus, pero parece que este lo tuvo desde nacimiento, así que no entra en esta categoría. Ah, y claro, también está Flugel, quien según Rey tiene el cabello de ese color, pero no sabemos si es un color provocado o es un color que vino producto de su nacimiento. En fin, sigamos.
La Cassia Echidna. Sphinx fue un recipiente de Echidna que escapó del santuario y sería el antagonista del arco 8. Se nos dice que lleva siglos con vida, pero como era un recipiente no apto, su poder era muy menor, al menos en los primeros años. A pesar de tener actitud para la magia, ella se sentía frustrada porque sabía que el talento de magia que tenía tras salir del santuario no era nada comparado a los poderes que solía usar la bruja Echidna. Estaba tan decaída que vivió varios años como esclava o sirviente de otra persona, al menos hasta que consiga amasar poder. Y en cuanto consiguió una buena porción del poder de la vieja Echidna, empezó a hacer estragos, y llegó a poner en jaque a la nación de Lugúnica. Fue por culpa de ella que había mucho miedo en transitar por el lugar llamado Shamrock Valley, ya que Sphinx hizo de ese lugar su morada. Se dice que este sitio estaba rodeado de espesas nieblas para los intrusos, mientras que sus aliados podían usarlo como una especie de zona segura. Algo interesante que añadir es que tuvo la oportunidad de matar a Wilhelm, quien estaba a su merced, pero debido a que estaba más centrada en salir con vida, decidió no asesinarle, aunque también estaba el hecho de que sentía curiosidad por él. Pero ella no es la única con esa curiosidad por este hombre. Rothwald por Wilhelm pudo ser canon. Cuando Rothwald era mujer conoció a Wilhelm y quedó muy encantada con él, hasta el punto que llegó a ponerse en bandeja para él muchas veces. Obviamente sabemos que Rothwald lo hacía porque quería su semilla para poder tener un descendiente habilidoso con la espada, descendiente que terminaría siendo el mismo en su siguiente vida, aunque cuando era encarado por el Wilhelm joven, él siempre decía que solo era bait, que solo lo estaba molestando, pero personalmente lo dudo bastante. Eso sí, a pesar de no conseguir tirarse a Wilhelm, la Rothwald de esa época velaba genuinamente por su felicidad, hasta el punto que ayudó a que Wilhelm se relacione con Teresia en esa época. 931 golpe. En el arco 7, Subaru logra liderar una revolución en una prisión llamada la Isla de Gladiadores. En ese lugar, Subaru convence a cada reo de rebelarse y ayudarle a conseguir quitar al emperador del trono. Subaru decía que él era el hijo del emperador, así que eso era parte de su derecho en sucesión al trono. Fue por esta mentira que todos lo siguieron, pero cuando terminó la catástrofe, Subaru tuvo que decirles la verdad. En realidad, sus seguidores no se enojaron por esto, porque aun cuando fue una mentira, Subaru logró enseñarles de que aún personas despreciables como ellos pueden tener una segunda oportunidad. Pero Subaru aún así insistió en que por su mentira debían de despreciarle, y es por eso que pidió recibir un golpe por cada persona que engañó. De esa forma se planeó golpear a Subaru 931 veces, y en un día Subaru solo pudo llegar a aguantar 258 golpes. El protagonista quería seguir, pero las demás personas de su batallón le dijeron que no era necesario, y en vez de eso fueron a despedirse de él cuando se retiró de Wallachia, de forma afectuosa y amable. Sí, este ejército que consiguió Subaru puso en prueba qué tan poderoso puede llegar a ser el Corleonis. Recuerden que mientras más personas estén conectadas a la red de esta autoridad, el dolor y cansancio son prácticamente inexistentes. Se dice que esta escuadra corrió día y noche por varias ciudades, solo para llegar al Palacio Imperial, y que consiguieron derrotar a soldados del Imperio altamente entrenados, como los seguidores de Olvar. Pero sigamos. La despedida de Tanza. En un bucle fallido, Tanza animó a Subaru diciéndole de que la próxima vez no perderían. Subaru se conmovió mucho por estas palabras, y eso fue parte de su motor para intentarlo con más ganas la siguiente vez. Cuando él se despide de Tanza, él le agradece por esas palabras. La niña no recuerda obviamente sobre a qué se refiere, pero aún así, Subaru le da las gracias por algo que nuevamente todos olvidaron menos él. Agrego este dato solo porque me dio mucha ternura. La mejor amiga de Emilia. Emilia es alguien con una personalidad peculiar, y esto puede llegar a dificultarle sus relaciones de amistad con otras personas, como por ejemplo las demás candidatas al trono. O simplemente que su forma de ser provoca que otras niñas consideren a Emilia como una hermanita, en vez de una hermana mayor. Pero existe una mujer, según Tapei, quien hubiera podido entender a Emilia a la perfección y volverse su mejor amiga. Esta mujer era Teresia, la esposa de Wilhelm. Lástima que el tiempo y distancia no haya hecho posible esta reunión. La razón de la espada de Wilhelm. Wilhelm es un personaje que tuvo un desarrollo gigante, y bueno, es normal porque la obra abarca su vida desde sus 15 años hasta su presente con 62 años. Al inicio, Wilhelm solo peleaba porque tenía ganas de desquitar su arma en contra de sus enemigos, y demostrar que era el más fuerte. No pensaba siquiera en sus aliados. No es broma cuando digo que era un mocoso edgy que solo pensaba en matar y en la venganza. Afortunadamente para él, llegó a conocer a Green, quien se convertiría en su hermano de armas,
y en la razón por la que él por primera vez llega a la conclusión de que quiere pelear para defender a sus amigos. Eventualmente conocería a Teresia y ahora su motivación cambiaría un poco. Ahora no solo peleaba por defender a sus amigos, sino que también lo hacía por la chica que amaba. El reporte falso sobre Cecilus. Un día Cecilus corrió rumbo al reino de Lugúniga, pero corrió tan rápido que parecía una nube en movimiento. Ese día había un guardia en la frontera quien, debido a que estaba con sueño, le costó identificar a Cecilus, y en un momento de parpadeo, Cecilus cruzó la frontera. Tras darse cuenta de su error, el guardia no sabía qué hacer. Si reportaba lo que acaba de ver, iba a tener que quedarse horas extras para poder localizar al individuo, pero aún así eligió no hacerlo. Tiempo después se descubrió que aquella nube era Cecilus y se dieron cuenta de la mentira del reporte de aquel soldado. En castigo lo mandaron de carcelero a una prisión alejada de la ciudad. Y así fue como Cecilus le quitó la chamba a un pobre diablo. El guardián Orlan. Orlan era un guardia de la isla de gladiadores como ningún otro. Por lo general, los guardias eran unos hijos de p*** que no se preocupaban por nadie. Pero Orlan era diferente. Él se preocupaba genuinamente por los reos, e incluso hizo una amistad con Aldebarán en esa época. Lamentablemente sería asesinada en una revuelta de prisioneros que hubo. Su muerte alentó a Al a no rendirse y buscar venganza contra su asesino. Incongruencia de la web novel. En una historia secundaria de la web novel se nos revela que el celular de Subaru ya estaba sin batería en tiempos del Arco 2, lo cual hace que no tenga sentido, porque es debido a este mismo aparato que Subaru luego consigue determinar la hora exacta de la aparición de la ballena. Nadie puede escapar de Reinhardt. Después de que Reinhardt se lleva a Fela en el episodio 1, ella despierta en un cuarto donde Reinhardt la estaba esperando y se entera de todo lo que pasó y sobre ella siendo una candidata. Al instante, ella consigue distraer a Reinhardt lanzándole una almohada y tapando su visión con la sábana de la cama. Entonces corre a la ventana y salta del segundo piso, solo para darse cuenta que cuando caía al suelo, Reinhardt ya estaba abajo con los brazos abiertos listo para recibirla de su aterrizaje. En fin, lo pongo porque me dio risa el escape. El verdadero nombre de Fel. Aunque suene raro, Fel no es el nombre de la chica. Al menos no es el nombre original, es decir, el que le fue dado por sus padres. Y esto se reveló cuando Gula intentó devorarla solo para darse cuenta que no podía hacerlo, ya que, como dije, no es un nombre original. Seguramente el único que lo sabe es el viejo Ron, pero no parece que eso lo haya dicho. La importancia de Gusteco. Aparte de Lugúnica, existen otras tres naciones, Kararagi, Wolacha y Gusteco. Sabemos de Wolacha porque bueno, tuvimos 2 arcos completos ahí, y también sabemos cositas de Kararagi, pero de la nación que menos info tenemos es sobre Gusteco. Hasta ahora sabemos que en la actualidad, el país de Gusteco está siendo regido no por un humano sino por Otglas, quien es uno de los 4 grandes espíritus, alguien como Pac por así decirlo, y él es el encargado de decidir la cabeza del Santo Reino y la Santa Iglesia. Sí, Gusteco es un país muy religioso que da un gran poder a la iglesia. Se nos dice que existen los caballeros acólitos, quienes serían el equivalente a los generales divinos de Wolacha y estarían por el nivel de la fuerza de Julius. También se nos dice que son inmunes a los venenos y las drogas, pero no por mérito propio, sino que es una bendición recibida. Hasta ahora solo hemos visto 2 caballeros acólitos. Uno fue asesinado por Elsa pero volvió a la vida misteriosamente, y el otro era una especie de mago que lanzó un hechizo que fue capaz de incluso noquear e incapacitar a Elsa. Debido a que un espíritu reina Gusteco, los espíritus son mucho más respetados en esta parte del mundo. De hecho, uno de los personajes que sale en Frozen Bones manifiesta un profundo respeto por Pac, y eso porque es de esa nación. Aunque hay una ironía, y eso es que el príncipe loco de Gusteco, alguien de la familia real de ese país, afirma abiertamente que odia a los espíritus y a sus contratistas, lo cual es un escándalo porque bueno, es inaudito que alguien de la misma familia real exclame eso. Es como que si no sé, Milei tuviera un hijo recontra progre. Pero en fin, espero con ansias la ocasión en la que Gusteco salga en la novela principal. El funcionamiento de la librería de Beaco. Conocemos la promesa y la biblioteca de Beatriz, pero ¿se han preguntado cómo funciona? Se nos dice que el aire está continuamente purificándose con maná. Los libros se acomodan automáticamente aunque los pongas en otro lugar. Y aparte de esto, la dimensión en la que está la librería es una dimensión a la que las autoridades no pueden llegar. Un compañero youtuber, Recero Lore, me comentó que él tenía la teoría de que la razón por la que el libro de Betty se quedó en blanco fue debido a que al estar en otra dimensión, la autoridad de Chigna no pudo llegar, y por eso ella empezó a creer que su madre lo abandonó. Los espíritus de Emilia.
Algo que agradezco bastante a Frozen Bones es que nos enseñaron la razón por la que los espíritus son importantes para Emilia. En el pasado hubo una parte en la que Emilia pudo haber muerto, pero los espíritus que la acompañaban y se habían hecho su amiga decidieron sacrificarse por ella, consiguiendo de esa forma evitar que Emilia muriese. Encima, Puck peleó por defenderla y había perdido la batalla contra Melacuera, y de no ser porque llegaron a hacer un contrato en ese momento, Puck hubiera desaparecido, tal y como desaparecía Betty en uno de los bucles fallidos del arco 4. El pecado de Betty. Una cosa que siempre me causó extrañeza es cómo es que Betty no salvó a Subaru en la primera noche del arco 2. Ella sabía que Subaru estaba maldito y que iba a morir pronto. Claro, alguien puede decir que simplemente a ella no le importaba el chico nuevo, pero sabemos que Betty es una buena persona en el fondo. La verdad no tengo una respuesta y la obra tampoco profundiza en eso. Solo podemos deducir que como esa noche Subaru se acercó más tarde del usual a Betty, quizás cuando llegó ya era muy tarde para poder deshacer la maldición. Bucle eliminado del arco 4. Hay un bucle en el arco 4 donde Subaru llega al santuario y encuentra mucha, pero mucha carne. Todas eran carnes grandes y casualmente habían muchas unidades de esta. Subaru buscaba aldeanos, pero donde sea que vaya solo encontraba más pedazos de carne. No se dio explicación al asunto y tampoco se volvió a tocar el tema. Es debido a que sabemos que Capella puede hacer ese tipo de transformaciones que algunos creen que inicialmente Tapei pudo haber tenido planeado que Capella esté cerca del santuario en el arco 4, pero luego desechó la idea al pasarlo a la light novel. Wihan Recero. Existe una especie de Wihan Recero, aunque ya lo llaman como Kokuri, el cual es una Ouija japonesa. En una de las tantas noches en la mansión en el arco 2, Subaru decidió jugarlo con los demás. El juego solo consistía en que decías una pregunta y la Ouija te respondía. En la penúltima pregunta que hicieron, Rojo revela que él ha estado moviendo el tablero hasta ahora, y respondía con el uso de magia de viento y tierra. Pero en eso Subaru hace una última pregunta, y Roswell confiesa que ya no estaba moviendo el tablero, lo cual dejó sorprendido a todos porque el tablero seguía moviéndose. Al final acuerdan nunca más volver a hablar de eso ni jugarlo. La otra elfa. En Lugúnica, Emilia no es la última elfa de su raza. De hecho, Ryu Setsuna, aunque bueno, es debatible porque en realidad está hecha de mana. Pero sabemos que existe una elfa llamada Díaz, quien es una chef famosa y recorre el mundo cocinando para adinerados. Aunque eso sí, oculta su identidad para no recibir el racismo contra los elfos. En las historias secundarias del arco 5 conoce a Petra y le cayó bien, a tal punto que le ofreció ser su discípula, pero Petra, siendo la Marisu que es, no aceptó. Una mención honorífica a Shion y Lyra. Cumpleaños Ren y Ran. En tiempos del arco 2 celebraron el cumpleaños de Ren y Ran, y si mal no recuerdo en ese santo empiezan a tomar y emborracharse. Y no, esto no fue lo que salió en Memory Snow. Allí parece que por influencia del alcohol, Emilia estaba algo celosa de Ren. Unos días después, Ren le pregunta a Emilia por sus sentimientos hacia Subaru. Emilia solo dijo que pensaba que Subaru era un muy buen chico. Ren comprendió que Emilia no entendió el sentido de la pregunta y no insistió. Y un último dato, cuando fue el cumple de Emilia, Subaru se las arregló para hacer que Ren, Ran y Beako le preparen una fiesta. ¿Qué lleva Puck en su bolsita? Esto sé que no es la gran cosa, pero me dio risa saber la respuesta. Resulta que lo que lleva Puck en su bolsa son solamente unos caramelos que da Emilia. No es que haya un evangelio o una autoridad superpoderosa. Por cierto, ¿se han preguntado qué es lo que hace el gato cuando no está junto a Emilia? Pues resulta que cuando no está consolando a Emilia, actúa como un gato de verdad. Es decir, se pone a jugar con la bolsa de Subaru, va a la cocina a que le den un pescado, o se pone a afilar sus garras en la pared. Festividades en Re:Zero. Se sabe que el 25 de cada mes se celebra una festividad en honor a la luna, y esto pasa en las grandes ciudades y en la capital, aunque también se confirma que no se celebra la Navidad. Es por eso que el evento que vemos en Memory Snow fue tan llamativo para los aldeanos. El monumento a las Onis. Después de la destrucción de su aldea, Roswell hizo un monumento de cenotapia en honor a la raza Oni. Ran y Ren no se acercaron al monumento, pero en tiempos posteriores del arco 2, la hermana mayor pide ir al monumento para así poder avisar a sus padres de que Ren había empezado a vivir, ahora que soltó la carga que llevaba en su corazón por su pasado. Ella se sorprende que el monumento esté bien conservado. Luego se nos revela de que cada cierto tiempo, Clint iba a hacerle mantenimiento. Antes de despedirse del monumento, Ran deja una botella de champán como homenaje a los muertos. El Volgar sobreviviente. Si bien Ran y Roswell mataron a los perros que maldijeron a Subaru en el arco 2, en realidad no llegaron a matar a todos, y esto se confirma en dos ocasiones. Cuando Maine escapaba junto a Elsa del lugar, se nos dice cómo es que se encuentra con un Volgar sobreviviente, y solo le pide que viva una buena vida.
Luego, en un bucle fallido del arco 3, vemos cómo es que Subaru logra llevar a Betelgeuse a una zona infestada de Ulgans para que lo ataquen a él. Si se preguntan por qué fue que Subaru no murió si es que aún hay más perros demoníacos en la zona, eso es porque aparentemente murieron todos los perros que le mordieron a Subaru, pero no todos los perros que le mordieron eran todos los perros de la zona. Sé que esta parte es un poco trabalenguas, pero entiendan bien. Es como decir todas las aves son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios son aves. Sigamos. La responsabilidad de Otto. Antes de que Otto partiese a Prestella, él se ha abordado la noche anterior por todos los miembros de la facción, específicamente por aquellos que no iban a ir en el viaje, y eso porque le piden a Otto que por favor se encargue de vigilar a todos los miembros de la facción. Vino Ran, vino Petra, vino Frederica, pero ninguna le pidió a Otto que también se cuide a sí mismo. Otto solo termina diciendo que aunque no se lo digan, quizás sea porque ellos saben que él puede cuidarse por su cuenta, aunque no estaría mal que se lo recalcasen. Amistad Petra y Meili. La amistad de estas dos niñas es peculiar, y eso porque al inicio eran buenas amigas, pero luego de la revelación de que Meili siempre fue mala, y además que intentase asesinar a Petra en los sucesos de la segunda temporada, pues parecía que aquella amistad no se iba a reparar. Pero para sorpresa de todos, Petra y Meili retomaron el contacto entre el arco 4 y 5. Como Meili estaba de prisionera en la mansión de Roswaal, recaía en Petra llevarle la comida. Al inicio iba acompañada de Garfield, pero poco a poco dejó de ser necesario que el chico la acompañase. En tiempo del arco 5, siempre que el corazón de Petra estaba inquieto, ella iba a hablar con Meili en su prisión, y de esta forma parece que recuperaron su amistad del arco 2. Por el lado de Meili, ella reconoce que Petra le caía bien cuando recién la conoció, aunque lamentaba que su amistad tuviera que ser cortada por su trabajo, pero ahora se le ve feliz con la forma en cómo es su amistad con Petra. El pasado incierto del campamento de Emilia. Después de los sucesos de la segunda temporada, Anastasia estuvo investigando el pasado de Otto, Subaru y Garfield. En cuanto a los dos últimos, Anastasia dice que no encontró nada de información sobre ellos, y eso le sorprende. Obviamente ella no sabe que Subaru es un teletransportado, y tampoco sabe que Garfield vivió toda su vida aislado en el santuario. Luego, cuando investiga sobre Otto, se da cuenta que es un hombre buscado por la justicia de su pueblo natal, y que hay rumores que quemó la mansión de Roswaal solo para pedir un aumento de sueldo. En resumen, toda persona que investiga el campamento de Emilia no tiene la mejor impresión del grupo de idiotas. Gastón y Califa. Gastón es uno de los 3 ladrones del episodio 1, y sinceramente es el que más ha parado cabeza, y ha cambiado desde entonces. Y eso porque se ha enamorado de una mujer muda, que fue abandonada con su hijo. Desde entonces ha hecho de padre sustituto para el bebé, y también está con la madre. Él ha dejado las malas mañas y se ha reformado por su nueva pareja. Independientemente de que Stage quería un hijo que no es suyo, me alegra ver que está mejorando como persona. El regreso de Betelgeuse. Al final del arco 5, Sirius y Subaru hablan sobre todo lo que ha pasado, y ella empieza a referirse a Subaru como si fuera Betelgeuse. Subaru la corrige diciendo que él no es ese despreciable ser, pero ella le dice que en realidad Betelgeuse aún está dentro de él, y que solo necesita hacer que el apóstol tome el control de su cuerpo una vez más, y así renazca. Pero como no le conviene que Subaru muera hasta que pase eso, accede a advertirle que tenga cuidado con Gula. ¿Será que veremos un bucle fallido donde Betelgeuse toma el control del cuerpo de Subaru? La historia exclusiva del arco 2. Aunque parezca difícil de creer, hay una historia secundaria que es exclusiva del manga, y pasa en tiempos del arco 2. Es la historia del falso mago de la corte, y donde se nos presentaría a eso, el segundo mago más fuerte del reino, y quien luego tendría un papel principal en el arco actual de la novela. Son solo 2 partes y 40 hojas en total, así que no es muy largo, léanlo. Los colores vacantes. Sabemos que hay ciertos títulos de magia que están siendo usados por ciertas personas. Roswaal tiene el rojo, azul y amarillo, y su autoproclamado rival eso es el gris. Los únicos títulos de magia que quedan disponibles es el blanco y el negro. Subaru pudo ser Reinhardt. Un dato interesante sobre los sellos es que el actor de voz de Subaru iba a ser originalmente el actor de voz de Reinhardt, pero tras escucharlo audicionar se dieron cuenta que quedaba mejor para el rol de Subaru. También se sabe que el actor de voz de Regulus fue el único que fue elegido personalmente por el mismo Tappei. La toalla con lore. En Japón vendieron una toalla de edición limitada donde venía un pedazo de lore exclusivo de la obra. Ya sabes, para que vayas a ducharte y cuando te seques leas un poco de recero. Si te preguntas qué estaba escrito, lo que estaba en la toalla era solo una felicitación de cumpleaños de parte de Chigna hacia Ren y Ran. Dejaré en la pantalla una traducción de lo que estaba escrito por si te animas a leerlo. La vez que Betty y Emilia hablan de Betelgeuse. Es curioso cómo es que Emilia no es consciente de que Betelgeuse fue el arzobispo de la pereza. Y si bien sabemos que canónicamente Subaru y Emilia
hablaron de lo que pasó en el arco 3 y 4, parece ser que aún así ella nunca descubrió la identidad de Betelgeuse. Sin embargo, en tiempo del arco 2, una vez Betty y Emilia se ponen a hablar de las estrellas, y en eso ven la estrella Betelgeuse, y, sin darse cuenta, empiezan a hablar de eso. Obviamente Emilia aún no conocía al arzobispo en esta parte, pero podemos apreciar cómo Betty se pone triste al escuchar ese nombre, y eso porque hubo un tiempo donde ella hablaba con Betelgeuse antes de que éste enloqueciera. El agarre de manos. ¿Recuerda que en el arco 2 Subaru decide salvar a Ren y Ran porque éstas le agarraron la mano cuando andaba con pesadillas? Resulta que este acto viene desde hace mucho más atrás en el tiempo. Cuando Ran perdió su cuerno, muchas veces tuvo problemas para dormir y sentía mucho dolor debido al desorden que había en su cuerpo. Es por eso que Ren de vez en cuando solía coger su mano por las noches para aliviarla, y cuando Ren andaba enferma o estaba triste, Ran hacía lo mismo con ella. Es por estas razones que las hermanas decidieron coger la mano de Subaru en ese bucle, porque esperaban poder aliviar su dolor. La primera cita de Emilia y Subaru. Esta cita inicialmente era una promesa que tuvieron Subaru y Emilia en un bucle fallido del arco 2, pero luego de que termine el arco 2 y que Subaru haya perdido ese momento, Subaru logra conseguir otra cita. Es ahí donde van a un lugar oculto de la aldea cercana y llegan a una pradera de flores. Esta cita sale en un gachapón en el Japón, pero ponen a Subaru con el traje deportivo, cuando en realidad estaba con el traje de mayordomo. En fin, detallitos. El vóley en Re:Zero. Como todo anime tiene su episodio en la playa, Re:Zero también tiene uno, pero en vez de la playa es un lago. Acá Subaru pone de moda el juego del vóley, pero de nada le sirvió tener ventaja en el juego porque se tuvo que enfrentar a Ren y Emilia. Encima el día siguiente es el único que fue al lago y se enfermó. Las baladas del mundo. En Re:Zero existen baladas las cuales son canciones que narran ciertos sucesos históricos heroicos, y tenemos constancias de algunas, por ejemplo como la balada de Wilhelm, el cual se conoce como la balada del demonio de la espada, y narra los sucesos de su juventud. También está la balada del rayo azul de Bolache, la cual narra los logros de Cecilus. Otra balada que no he mencionado es la balada de la figura del cerro de la espada del héroe, la cual no tengo ni puta idea de qué va. Una balada interesante es la balada de Hoshi del desierto, la cual aparentemente narra los logros del fundador de Kararagi. Y, por último, existirá en el futuro la balada de Subaru, la cual Ilana dijo que sería aquella historia la que ella escriba sobre el protagonista, y lo haría en cuanto termine la selección real. Esa balada narrará sus principales logros, como por ejemplo la derrota de los arzobispos y también la derrota de las grandes mabestias. Seguramente salga en el arco final o en su epílogo. Escala de poder en Konosuba y Re:Zero. Hubo una colaboración de Re:Zero por Konosuba y lo más resaltante es el hecho de que la magia curativa de Aqua es más superior que la magia curativa de Beatriz. Y eso porque según esta colaboración, ella hubiera podido disipar las maldiciones que quedaron en Subaru en el arco 2, mientras que eso fue imposible para Betty. La vez que Ren perdió la confianza en Subaru, hay una historia secundaria que pasa justamente después de que Subaru consiga la cooperación de Crush y Anastasia, y dura hasta el inicio del combate contra la ballena blanca. Todo es narrado desde el POC de Ren, y se nos revela de que ella había perdido un poco de confianza en Subaru y eso fue por su actitud errática. También se nos dice que no se arrepiente de haber rechazado la propuesta de Subaru. A esto se le debe sumar que en la novela se nos deja en claro que Ren sabía que Subaru estaba mintiendo con ciertas cosas, como lo del Metia. Pero aún así le dio un voto de confianza y decidió confiar en él. El malentendido del episodio 18. Mucha gente malentendió el rechazo de Subaru, y por alguna razón piensa que Subaru fue el único que rechazó a la Peli Azul, cuando en realidad primero fue la chica quien rechazó a Subaru. Después, debido a que no se pudo adaptar todo, quitaron la parte donde Ren hace prometer a Subaru que le hará su segunda esposa. Es por eso que hay personas que piensan que Subaru no ama a Ren, pero en realidad es que sí lo hace. De mesera a posible reina. La vida de Anastasia es muy interesante, ya que pasó de ser una chica cuya casa era un agujero en el piso, a ser la persona más rica de su país. Ella tiene un gran talento e inteligencia. Se nos dice cómo es que podía hacer cálculos matemáticos en segundos y no necesitaba apuntar los datos en algún lugar. Era como una especie de calculadora humana. Es por eso que una de las compañías más prometedoras de la nación la contrató como asistente. Pero años después, Anna volvería para comprar la compañía y contratar a su antiguo jefe como su asistente. La hazaña más asombrosa de Anastasia. Un día Anastasia fue secuestrada y su compañero de celda era uno de los hermanos de Mimi. Otro compañero estaba con Ricardo, así que para poder ser rescatada ella trazó un plan. No después de contar los segundos que pasó desde que despertó y tras ver la posición del sol pudo determinar la hora exacta. Luego, con un cuchillo, hizo un mapa en la carne del hermano de Mimi. De esta forma la herida se reprodujo en el cuerpo del otro hermano que estaba con Ricardo. Recuerden que estos enanos tienen una protección divina que hace que puedan compartir las heridas. Así Ricardo pudo ver el mapa en el cuerpo del otro hermano
mano. Además, si se preguntan cómo fue que ella pudo dibujar un mapa exacto de su zona, es porque tiene memoria fotográfica. Solo le bastó ver una vez el mapa de su región para crear otro mapa desde cero. Sin duda alguna, la historia de Anastasia es una de las historias más interesantes de la franquicia, por el hecho de que demuestra su gran capacidad intelectual. Conversaciones fuera de personaje. Existen ciertas conversaciones por parte de los personajes de Re:Zero que quedan muy fuera de lugar si estás al día con el anime o la novela. Hay una historia no canónica donde vemos a Bam hablar sobre el retorno de la muerte con Subaru. También podemos ver a Puck hablando sobre lo que hay al final de la Gran Cascada. Él afirma que los dragones vinieron desde el otro lado. Y por otra parte tenemos a Subaru hablando de sus padres. Él dice que lo más seguro es que estén mejor sin él y que también ya debieron de haberle hecho un hermanito. Todas estas historias que recuerdo para nada canónicas transcurren durante los tiempos del arco 2, así que tiene sentido que Subaru se exprese así porque aún no contaba con el término de desarrollo que le darían en el arco 4. La relación y el deber de una sirvienta. Hay información que nos dice que en la mansión Roswell existen dos tipos de vestido de sirvienta. Uno es un vestido que muestra más la piel, mientras que el otro es uno más recatado. De hecho, si ven imagen pueden apreciar que el vestido de Federica es más recatado que el del resto de las sirvientas. También se nos dice que la relación de Federica es más cercana con Petra. Esto se debe a que Petra es la única chica que le ha tratado con el debido respeto, a diferencia de Bam, la cual desde que llegó a la mansión nunca le ha hablado por honoríficos por ser la sirvienta mayor. Por otra parte, un detalle interesante de Bam como sirvienta es que en tiempos del arco 3, cuando solo estaba en la mansión con Beako, solo le daba de comer patatas al vapor porque no sabía cómo cocinar otros alimentos. La pobre Beatriz estuvo varios días comiendo lo mismo y comprendo su dolor. Mientras que en tiempos del arco 4, cuando solo estaba Beatriz en la mansión, Petra le dejaba comida en la mesa cada noche. Después lo confirmarían que efectivamente Beatriz salía de su habitación a comer. Sin duda es un detalle muy tierno. El dibujo de Subaru de Emilia y Beako. Se sabe que Subaru es un bueno para nada y que uno de sus pocos talentos son cosas que no parecen ser muy útiles en términos generales, como lo son la sastrería, tocar instrumentos, incluso ha demostrado tener habilidad para dibujar, por lo que en tiempos del arco 2 hizo un retrato de Emilia y Beako, pero por desgracia no existe ilustración alguna de dicho dibujo, lo que ha dejado a más de uno con las ganas. Referencias. Tanto la novela principal y secundaria, de vez en cuando aparecen referencias a otras obras. Por ejemplo, he visto unas cuantas que hacen referencia a One Piece y Shingeki no Kyojin. Sumado a esto, se dice que la escena donde Subaru despierta en el arco 2 es una referencia a Evangelion por la forma en cómo es presentada la composición, pero no me convence del todo. En pantalla se muestra una lista completa de todas las referencias. Si desean verlas con detenimiento, solo pausen el video. Los fantasmas de la antigua mansión del Roswell. El Roswell anterior, es decir, el padre del Roswell actual, construye objetos mágicos. De hecho, dedicó toda su vida a eso, y en una de sus tantas mansiones, llegó a construir un ejército de casi 100 muñecos que tuvieron como tarea resguardar la mansión. Lamentablemente, ese Roswell fallecería, y la mansión quedaría abandonada, pero los muñecos siguen haciendo su trabajo. Antes del arco 5, Roswell mandó a las sirvientas a arreglar y limpiar dicha mansión en específico, sin decirles nada al respecto. Las chicas llegan en plena noche, comenzando a experimentar lo que para ellas serían sucesos paranormales, como cosas que se mueven solas, otras presencias y muñecos con vida propia. Al final terminaron por descubrir que eran muñecos, los cuales sirven a la mansión y abogan por la misma, aspirando a cumplir con su deber, siendo tan leales que para ellos el máximo honor es recibir un funeral digno como sirvientes de la casa Roswell. Pero lo más interesante es que para el final de esta historia se nos hace una gran revelación. Resulta que basándose en el trabajo previo hecho por el anterior Roswell, el actual Roswell cree que podría crear una puerta artificial que pueda sustituir la puerta rota de Subaru. La promesa de Anna Rose y Emilia. Emilia y Anna Rose tienen una relación peculiar pero linda. Cuando Emilia llegó a la mansión, ambas hicieron una promesa. Anna Rose se esforzaría en su meta de volverse una poderosa maga digna de los títulos de los Mother, y Emilia se volvería la mejor usuaria de las artes espirituales. Lo gracioso aquí es que Anna Rose se preocupa demasiado, porque Roswell tiene planeado escogerla como próximo recipiente, por lo cual no tiene mucho de lo que preocuparse realmente. El diario de Emilia y Subaru. Como Subaru llevaba ya un tiempo en la mansión, empezó a escribir un diario narrando sus vivencias. A Emilia le gustó la idea y se la copió, llamando a este cuaderno Diario Feliz. En ella pone sus pensamientos de cómo es que las cosas han cambiado desde que salieron del santuario. Cuenta cosas como por ejemplo que después de los sucesos del arco 4, a todo el mundo le cuesta llevarse bien con Roswell debido a la revelación de sus planes. E incluso dice que aunque Rem esté de su lado y lo apoye, aún se siente que hay algo diferente en la relación entre esos dos.
2. Obviamente Emilia no lo nota, pero de entender que ahora Bosworth sabe de los sentimientos de Van por él. Hay ciertas cosas entre ambos que han cambiado por eso. También se dice cómo es que Subaru logró convencer a todo el mundo de que Otto quemó la mansión. Pero paremos con los datos tranquilos, creo que ya podemos ir por datos algo más interesantes. Aviso que parte del siguiente nivel de este video será dicho por Lauti. Asimismo, agradezco a Javeru por su colaboración. Pueden ir a ver más de su contenido en su canal. Pero sigamos. Nivel Petra. El padre de Meili. En Bristela hay un hombre que pertenece a una escuadra de mercenarios y quien ayudaría en la pelea contra uno de los arzobispos de la Gula, y en medio de la algarabía de la batalla, uno de sus compañeros de escuadrón dice lo siguiente: sabemos de tu duro trabajo, Dinas. No fue tu culpa que no hayas podido proteger a Milian y Meili. ¿Será que Meili que mencionan es la misma Meili que conocemos? El tiempo lo dirá. Teatro en Recero. Se sabe que el teatro existe en Recero, y eso porque se tiene constancia de que suelen representar sucesos históricos del mundo en sus actos. De hecho, después de la subyugación de la ballena blanca, se hizo costumbre representar la batalla que Subaru hizo contra la Mabestia. No se sorprendan, por cierto, si luego empiezan a escenificar la batalla contra el Gran Conejo. Rem y Garfield siguen sin hablar. Es curioso cómo es que el anime nunca ha mostrado un diálogo de estos dos personajes, y si bien soy consciente de que en historias secundarias de la novela ellos llegaron a interactuar, solo lo hicieron en flashbacks. Uno pensaría que ahora que Rem ha despertado, estos dos llegarían a intercambiar diálogos, pero eso no ha pasado ni siquiera en historias secundarias actuales. Sé que solo soy yo dándomelas de paranoico, pero tengo muchas dudas sobre por qué Tappei pospone tanto esta interacción. Razón de extinción de los dragones. En Recero existen muchos tipos de dragones, como los dragones de agua o tierra, y aún entre estos dos hay variaciones como aquellos que están aptos para correr en desiertos o praderas, pero la imagen original que tenemos nosotros sobre los dragones son esos seres grandes con alas. Y en Recero también existen esos, solo que están al borde de la extinción, y eso porque Rey Dastria, el primer santo de la espada y ancestro de Reinhardt, se dedicaba a cazarlos, no porque hayan hecho algo malo, sino porque lo hacía porque le gustaba la carne de ellos. En la actualidad, con mucha pero mucha dificultad, Garfield pudo vencer a un dragón, aunque recibió algo de ayuda porque él solo hubiera perdido. Y además Emilia pudo vencer a uno, pero esto obviamente es porque recibió ayuda por parte de Priscilla, y además el dragón era controlado, no es que el reptil volador haya peleado el 100% de su capacidad. Digo todo esto para que vean qué tan fuerte era Raid a tal punto que pudo solearse a casi una raza entera. Circunstancias de Madeline. Madeline es una mujer de la raza de los dragones, pero de una subraza en especial. Después de que Raid se comiera a los mayores dragones, algunos de estos huyeron hacia las nubes, mientras otros se quedaron en la tierra. Aquellos que huyeron a las nubes empezaron a tener descendencia de una forma diferente. Cuando tenían un hijo, el hijo nacía con forma humana, pero con la fuerza de un dragón. El detalle está que después de este parto, el dragón padre o madre empieza a sufrir de una limitación en sus actividades cognitivas. Ya no son entes con los que puedas mantener una conversación coherente, sino que son solo seres que repiten la misma frase en bucle, aunque eso sí, aún conservan sus instintos de supervivencia y son capaces de atacar o defenderse. Bastante parecido a los haters de Recero. Pero por cierto, para los dragones el hecho de tener hijos es un precio muy alto a pagar. Esto lleva a otra curiosidad que abarcaremos en otro punto del iceberg. La enfermedad de la batalla frenética. Hace 400 años, en la época de las brujas, si querías ser soldado no bastaba solo con que seas carne del cañón, sino que también tenías que asegurarte de que aún si te cortaban una pierna o perdías el brazo, sigas peleando, no importa los daños que tu cuerpo tenga. La única cosa que debía y podía detenerte era la muerte. Así que a propósito se creó esta enfermedad, la cual hacía que los enfermos no sean capaces de sentir dolor. Pasó el tiempo y la época de las brujas terminó. Pero de alguna forma u otra, 100 años después, Iris fue una chica que heredó esta enfermedad, y esa era la razón por la que podía acercarse sin dolor al Rey de las Espinas, quien era un hombre que con su sola presencia provocaba un fuerte dolor en las personas que estén a su alrededor en un radio de 100 metros. De hecho, se dice que él no necesitaba matar a sus enemigos porque su sola presencia lo hacía. Sin embargo, esto no afectaba a Iris. Luego pasó el tiempo e Iris, sin saberlo, logró sanarse, y cuando se curó de su enfermedad ya no podía volver a acercarse a su amado. Así que ella tomó una decisión, la decisión de volver a infectarse de aquella enfermedad. A cambio, pudo volver a estar al lado de su amado, aunque no por mucho tiempo, porque moriría cuando esta enfermedad tomase todo su cuerpo. Muerte Sal, arco 8. Se nos dice que en el arco 8, Aldebarán también murió muchas veces. No tenemos la cifra exacta, pero fue muchas más que las de Subaru. Ejemplo de esto es cuando ayudaba en la pelea contra Arakia. Se nos dice que él murió casi 10.000 veces solo para poder ayudar a Cecilius en su golpe final contra la enemiga. Luego, en la batalla contra Sphinx, se nos comenta que examinó cada posibilidad a fin de poder vencerla sin pedir ayuda a Subaru, pero se dio cuenta de que su poder no fue suficiente, así que se resignó solo a darle la información que consiguió de sus bucles al protagonista para que él pueda conseguir la victoria final. Tribu del Ojo Demoníaco.
Existe una tribu que tiene un poder que puede equipararse a las protecciones divinas. Esta tribu se llama Tribu del Ojo Demoníaco, y cada miembro tiene un poder diferente en base a su ojo. Por ejemplo, Melty, una chica que salía en un videojuego de Re:Zero, podía controlar a voluntad a las personas, que ponía bajo su poder. También hubo un príncipe de Wallachia, quien con su ojo podía saber de la ubicación de sus enemigos, además de comunicarse telepáticamente con sus aliados. Otro caso interesante de este poder nos los dio Melinda, quien era una chica que aparte de provocar alucinaciones, también podía controlar a las personas e identificar a aquellos con protecciones divinas. Sacrificios humanos. En Re:Zero se tiene constancia del uso de sacrificios humanos para dos cosas en específico. Primero es con el sagrado espíritu de Wallachia, el ente llamado Muspel, a quien constantemente estaban administrando sacrificios humanos para que pueda funcionar como contratistas. También en el mismo imperio existe la maldición que el rey de las espinas usó en Iris, que por cierto, esta maldición hacía que ella pueda revivir en otro cuerpo eternamente, pero este hechizo se mantenía debido a que el imperio cazaba personas para su sacrificio. De hecho, se nos dice que elegían explícitamente a los hombres lobo y a los hombres topo, y de ellos vamos a hablar ahora. Racismo en Wallachia. Debido a ciertas cuestiones históricas, hay dos razas en particular que están siendo cazadas continuamente por el imperio. Esta es la raza de los hombres lobo y los hombres topo, cuyos antepasados fueron culpados de atentar contra el imperio y es por eso que fueron sentenciados a ser cazados hasta la extinción. Se nos dice que ya han pasado siglos desde que se forjó la ley. El imperio ha ido tan lejos con esta medida que incluso ha logrado conseguir convenios con los países vecinos como por ejemplo Lugúnica o Kararagi, siendo estos convenios los que estipulan que si atrapan a un hombre lobo o a un hombre topo, deben de llevarlos para su ejecución en Wallachia. Sí, están re locos, la verdad. Es por esta razón que las personas de estas razas se ven forzados a llevar una vida entre las sombras, o deben de mentir diciendo que son de una raza distinta. Por ejemplo, Ricardo es un hombre lobo, pero él dice que es un hombre kobold. Los hombres hacen esto porque si llegan a ser atrapados, serán usados para mantener en funcionamiento la maldición de Iris, maldición que mencioné en el punto anterior. La mentira de Priscila sobre Subaru. Cuando Priscila conoció a Subaru, ella estuvo muy impresionada de él, y cómo no estarlo, si es que justamente le enseñó el color real de las manzanas, e incluso casi le toca las tetas, y es por esta impresión que al día siguiente fue a buscarlo con Aldebarán para llevarlo al palacio. Después de eso no volvería a saber de él hasta el arco 5, y cuando se vuelven a encontrar, ella dice que no lo reconoce, lo cual es raro, porque Subaru justamente para ese entonces había logrado grandes hazañas como la de matar a dos grandes mabestias y a un arzobispo del pecado, y eso que no estoy contando el ridículo que hizo frente a Julius. Es por estos motivos que digo que se me hace extraño que ella diga que no lo recuerda, pero ok, entiendo que Prisca no puede ser así de caprichosa. Sin embargo, en el arco 7 se nos revela que ella ve a las personas a través de su alma, y es este dato el que puede explicar la razón por la cual no reconoció a Subaru. Cuando Subaru volvió a verla en Priestela, él ya había absorbido el gen de Betelgeuse, y como sabemos, las autoridades moldean el alma del receptor. ¿Será que Prisca vio el cambio del alma y es por eso que no reconoció a Subaru? Es lo que me gusta pensar que pasó. Aclaro que esto obviamente es solo un headcanon mío, y que también sé que el mismo Tappei dijo hace muchos años que en realidad Prisca solo lo olvidó, pero lo dijo en una sesión de preguntas y respuestas, y él mismo dice que no se tomen en serio lo que dice ahí. Sí, sos todo un pillín, Tappei. El carnicero de Wallachia. Viva el Disector era un soldado de Wallachia que tenía mucha fascinación por el alma de las personas, a tal punto que secuestraba gente a fin de poder conducir investigaciones que le permitían ampliar su conocimiento en esa materia. Eventualmente fue descubierto y sentenciado a morir, pero posteriormente sería revivido por Sphinx, quien también tenía fascinación por el alma, así que le proporcionó cadáveres y almas con las cuales investigar. El carnicero Viva estaba en su salsa porque al fin podía seguir con sus investigaciones, y ahora eternamente. Pero en ese mismo momento estaba el emperador con Subaru, poniendo a descansar a los soldados que habían sido revividos en contra de su voluntad. Sin embargo, cuando vio a este carnicero, el emperador lo reconoció y supo al instante las cosas disgustantes que hacía. Vincent, el emperador, es una persona que no suele sentir disgusto por los demás, pero ver a este carnicero entregarse a su investigación y creer genuinamente que hacía lo correcto le dio mucho asco, y no permitió que Subaru le dé un descanso pacífico con la muerte, sino que él mismo sacó su espada Yan y se aseguró de quemar su alma completamente. De esta forma le daba una muerte dolorosa. Sin embargo, Viva no se inmutó por esto, sino que agradeció al emperador, porque es debido a este acto de ejecución que pudo comprender de una mejor forma la investigación que estaba en curso. Aunque claro, ya de nada le servía porque estaba siendo borrado de la existencia. La forma de hablar de Kling y Sphinx. Cuando Sphinx habla siempre suele terminar las frases con una palabra, y lo dice de forma robótica. Lo curioso es que Kling, el mayordomo de Roswaal, suele hablar de una forma parecida. ¿Será que acaso Kling tiene esa similitud debido a que comparte algo en común con Sphinx? Como por ejemplo, el hecho de que es el recipiente de otro ente. En fin, son cosas que solamente señalo tras darme cuenta de la similitud de sus personas. La intuición de Vincent.
A estas alturas ya sabemos que Prisca murió a finales del arco 8, y más allá de lo impactante que fue el momento para Subaru y los demás, en realidad ya había alguien que dedujo y esperaba que pasase eso: Vincent. Cuando Prisca se liberó de la prisión de Sphinx quemando todo el lugar, solo fue el emperador de Wallachia el que se dio cuenta de que quemar todo también significaba que ella tuvo que quemarse a sí misma para salir. De hecho, al momento, él intenta hablarla y preguntarla por ese detalle, pero debido a que andaban en el clímax de la guerra, no pudo encontrar otro momento para preguntarle. Es más, cuando toda la guerra acaba y las cosas estaban calmadas, ella se acerca a él y le dice que lo felicita por haber logrado conseguir la ascensión al trono. Esas son unas palabras que se le dice al hijo que ha conseguido sobrevivir al proceso de la selección de sangre. Pero volviendo al tema, Vincent siempre fue alguien que toma en cuenta todas las posibilidades del tablero, y me imagino que cuando se dio cuenta de esto, eso hizo que se fuera preparando para el inevitable anuncio. Pero claro, no quiso decirlo a los demás, porque me imagino que esa fue una decisión propia de Priscilla, y él solo quería respetarlo. El peor padre de Re:Zero. Obviamente acá metería a Puck, pero como quiero variar un poco en el iceberg, saquemos al gato pendejo de la ocasión. Y para este momento hablaremos de Rowan, el padre de Cecilus, quien este último es la persona más fuerte del imperio. Rowan es alguien quien hizo de su objetivo de vida conseguir la espada de sueños, una de las espadas más poderosas del mundo, pero él también tenía algo que ocultar, y eso es que era un Stargazer, quien casualmente recibió de orden de los observadores conseguir una espada en específico, la espada de los sueños. Es en ese momento donde recibe una visión y se da cuenta de que si bien él no podrá conseguir la espada, los que sí podrían hacerlo son sus hijos, así que decide procrear para poder cumplir este fin. Se dice que consiguió tener 8 hijos, pero los mató a cada uno cuando no lograban pasar una pequeña prueba. ¿Cuál era la prueba en cuestión? Cuando nacía un niño, Rowan se aseguraba de ponerlo en sus brazos y luego le ponía una espada en el cuello. Todos los niños obviamente sintieron las malas intenciones de sus padres y estallaron en llanto. Grave error. Sería este llanto el que los condenaría, y la última acción de sus cortas vidas. Sin embargo, hubo un niño peculiar, que en cuanto se le puso la espada al cuello, este no lloró, sino que se alegró y empezó a reírse. Este niño era Cecilus, y quien eventualmente sería conocido como la persona más fuerte del imperio, y quien en el futuro empataría con Reinhardt. Rowan pensaba suicidarse en este momento porque ya había conseguido su meta en la vida, pero a último momento se dio cuenta que aún tenía que educar y entrenar a Cecilus, no para que sea una buena persona, sino para que pueda mejorar su semblante de guerrero, y a su vez consiga asegurar la obtención de la espada de los sueños, y para esto no escatimó en recursos. Se nos dice por el propio Cecilus que su padre estuvo constantemente lanzándolo a numerosos enemigos y temibles más bestias, desde una edad muy temprana. Afortunadamente Cecilus era alguien que amaba la batalla, así que no tuvo problema con esto, es más, lo disfrutaba. Pero un día el padre decidió que esto no era suficiente para él, y le puso de encargo que mate al emperador para que de esa forma el imperio lo persiga y así pueda conseguir la determinación necesaria para reclamar la espada de los sueños. Pero Cecilus se negó, no porque se haya visto horrorizado, sino porque simplemente no tenía el capricho de seguir aquella orden de su padre. En vez de eso, decidió contárselo al emperador, y sería este quien ordenase al mismo Cecilus matar a su progenitor. Pero a último segundo el niño se detuvo, no por pena o por algún sentimiento familiar, sino porque su padre le prometió una última cosa a cambio de su perdón. Cecilus solo creyó que sería interesante hacer caso a esa petición y lo dejó vivir. Desde entonces Rowan pasó su vida como fugitivo y haciendo más crímenes a escondidas para sobrevivir, hasta que un día conocería al padre de Reinhardt y pasaría la reunión de los peores papás del mundo, Heinkel y Rowan. Pero la verdad, Heinkel aún no llega a ese extremo. Aún así, los diálogos que tuvieron estos dos en sus reuniones eran interesantes, porque como padres de los niños más fuertes del mundo, ambos pasaron por situaciones parecidas, así que se comprendían. En fin, no cabe duda que Rowan era un desgraciado que todo lo que hizo fue para conseguir una espada que nunca fue destinada a estar para él. Y si se pregunta si es que Cecilus consiguió esa espada, pues en realidad sí lo hizo. Desde el momento en que él fue consciente, él podía acceder a esa espada. Solo que nunca se lo dijo a su padre. E incluso en el momento de su muerte, Rowan murió en la ignorancia con respecto a este dato. Pero sigamos con otro punto. Las estrellas de Emilia. Cuando Emilia vivía sola en el bosque tenía mucho tiempo libre, así que empezó a desarrollar el hábito de contar las estrellas, lo cual no tiene nada de raro, pero en Re:Zero se juega mucho con el concepto e idea de las estrellas. Por ejemplo, Betelgeuse es el nombre de un astro, y Subaru también logra saber de la debilidad de Regulus gracias a su conocimiento de las estrellas. Es más, el mismo nombre de Subaru es el nombre de un cúmulo de estrellas de la constelación Pleiades, y a su vez Pleiades es un nombre que usó el gran sabio Flugel
y Subaru para referirse a cosas que tuvieron que ver con ellos. Como ven, la astronomía es interesante en el lore de esa historia, y el hecho de que en Arco 2 Subaru se ponga a hablarle de astronomía a Emilia, una chica en la que ya le gustaban las estrellas, hace pensar mucho en que podemos encontrar spoilers de la obra si es que prestamos atención a las referencias que hace el autor sobre las estrellas. Ah sí, de hecho el nombre de la Torre Pleiades también tiene relación con Subaru, pero terminemos acá. Las últimas palabras de Subaru a Otto. Ya tenemos constancia de cuáles serían las palabras finales de Subaru a Otto. De hecho no ha salido en algún What If, pero sí salió en la novela. Subaru sabe muy bien lo hábil, capaz e inteligente que es Otto, pero por su dinámica con el comerciante, él reconoce que no sería capaz de decírselo, así que planea contárselo en su lecho de muerte, y piensa decirle algo como lo siguiente: ¿sabes? Siempre pensé que eras un tipo genial y muy inteligente, pero no quería decírtelo hasta ese momento. Subaru no es seguro que Otto solo le responderá diciéndole que ¿por qué esperó hasta ese momento para decírselo? Sinceramente no recuerdo en qué parte salió este diálogo, pero sí me acuerdo que cuando leí estas palabras lo apunté al instante porque me pareció una curiosidad muy tierna para compartirlo en el iceberg. El cambio en Bordeaux. ¿Se acuerdan del Consejo de Sabios del Arco 3? Si bien el único miembro que parece buena gente es Ming-Lotok, la mayoría recuerda a Bordeaux por su carácter border e irascible, pero deben saber que la guerra cambia a la gente. Bordeaux, después del joven Wilhelm, fue una de las personas que más aportó en la guerra demi-humana. En esa época, él era un joven bonachón con sueños e ideales, y tenía un carácter muy despreocupado, pero que era serio cuando lo ameritaba el momento. Obviamente experimentar la guerra hizo que viese cómo es que sus compañeros fallecían por las tácticas enemigas. Aún así, él mantenía su carácter alegre y risueño, pero esto cambió cuando los demi-humanos mataron a su amigo Pivot, quien era su amistad más cercana. Tenían una especie de relación como de Subaru y Otto, y fue este evento el cual aisló su corazón poco a poco. Desde entonces, Bordeaux dejó de ser aquella persona jovial y optimista y se volvió un amargado de mierda, mientras que se incrementaba su racismo en contra de los no humanos. Es por eso que no es de extrañar que sea muy duro con Emilia, porque bueno, no es una humana completa, y también está el detalle de su parte elfa. Esto que voy a decir no está confirmado, pero me imagino que fue su odio latente, el cual terminaría haciendo que él apruebe la existencia de la organización secreta conocida como las 6 lenguas, una organización de la cual voy a hablar en la parte más profunda del iceberg. La importancia de Green y Carol. En lo que estuve leyendo las novelas secundarias, realmente disfruté de las interacciones entre Carol y Green. Son personajes que no han salido en el anime, pero sí hemos visto a su hija, quien es Raksha Rish, la esposa del Señor de las Manzanas del episodio 1. Pero ¿qué es lo que tiene esta pareja para que sean tan importantes para mí y para la obra? Ellos son portadores del título de la mejor pareja de la serie, incluso por encima de Wilhelm con Teresia o de Subaru con Emilia. Y eso porque la forma en cómo se conocieron y enamoraron fue muy tierna. Conectaron desde el primer momento, a tal punto que nunca necesitaron de una pelea que defina y profundice sus sentimientos. Además, ambos se volvieron pilares para el cambio de Wilhelm con su esposa Teresia. Fue el carácter de Green quien hizo que Wilhelm deje de ser un mocoso edgy que solo pensaba en matar y en demostrar su superioridad con la espada, mientras que su mujer Carol fue la que terminó acompañando las tardes de desesperanza que tenía Teresia por ser santa de la espada. Se nos dice que cuando estos dos se casaron solían pasar sus tiempos en citas grupales con Teresia y Wilhelm. Actualmente se sabe que viven en la casa de la capital de Reinhardt y trabajan ahí de mayordomo, mientras atienden al actual santo de la espada cuando vuelve de una misión. Fel mencionó que disfrutaba bastante de su compañía de los viejos y que los aprecia por igual, pero ni siquiera Carol y Green estarían exentos de las consecuencias de la guerra demi-humana del pasado. De hecho, sería en esta guerra donde conocerían a uno de sus más grandes enemigos, Valga, quien si se les hace familiar es porque él es el viejo Ron, solo que en esa época era un joven demi-humano que buscaba la extinción de la humanidad. Lo curioso es que en la actualidad la casa de Reinhardt apoya la candidatura de Fel, y Fel trajo consigo a la mansión al viejo Ron como invitado de honor para que viva con ella. Se imaginarán cómo se sintieron los ancianos Carol y Green tras ver que su viejo enemigo seguía con vida. No les voy a mentir, fue un momento lleno de tensión, ya que cuando se reencontraron pareciese que en cualquier momento iban a volver a pelear. Afortunadamente no pasó nada, pero agradezco a Tapei por narrar ese encuentro. La producción de la primera temporada. La producción del anime de Re:Zero fue muy peculiar, y eso porque todo se hizo pensando que iba a ser la única temporada del anime. No se planeó el anime de Re:Zero esperando sacar una segunda y tercera temporada.
pero aún así el staff estuvo decidido a dar una adaptación memorable y fiel al canon por los primeros 25 episodios de la historia. Pero al inicio ni siquiera iban a sacar 25 episodios, sino que se decía que solo planeaban sacar 18, y lo iban a terminar justo en el momento en el que derroten a la ballena blanca, pero afortunadamente presionaron un poco para que puedan llegar hasta 25 episodios, y de esa forma darnos una adaptación casi completa de los primeros 9 volúmenes de la novela. Y hablando de volúmenes, ¿se dan cuenta que adaptar 9 volúmenes en 25 episodios es muy difícil? Para que tengan con qué comparar, la segunda temporada adaptó solamente 6 volúmenes en la misma cantidad de episodios, y apenas alcanzó espacio. Es por esta razón que pienso que la primera temporada fue mejor producida que la segunda. Una mención y agradecimiento especial a Tappei, quien se dice que estuvo detrás de bastidores en todo momento para estar al tanto de cómo es que se adaptaba la serie. Pero sigamos. Leyendas de Lugúnica. En un mundo tan mágico como Lugúnica, no es de extrañar que surjan mitos y leyendas aparte del culto de la bruja. De hecho, uno de estos mitos hablaba sobre una gran serpiente que vivía en una cueva y que exigía a los ciudadanos de los alrededores un sacrificio ocasional. Al inicio pensaban que era una forma de los padres para castigar a los niños, con cosas como: si te portas mal, la serpiente de la cueva vendrá y te llevará. Pero resulta que un día un niño va al lugar y se encuentra con una bestia de 10 metros que había hecho del lugar su morada. Afortunadamente para el infante, Wilhelm estaba por los alrededores, así que él y su escuadrón subyugaron a la bestia, aunque esto hizo que el espadachín llegase tarde a su boda. Siguiendo con las leyendas, hay una ciudad llamada Ciudad de Flandes. Se tiene la creencia entre los habitantes de Lugúnica que fue en aquel lugar donde se inició la amistad del dragón Volcánica, Raid y Chaula. Si esto resultase ser verdad, me imagino que en arcos posteriores nos contarán cómo fue este encuentro. Por último, también se dice que acorde a una leyenda, la espada de Reinhardt tiene las marcas del dragón Volcánica. El espadachín que más respeta a Wilhelm, Belton Van Astria, fue un espadachín mediocre sin talento con la espada, quien a pesar de ser un descendiente directo de Raid, no parecía tener la habilidad de un Astria. Pero entonces, ¿por qué es tan respetado por Reinhardt y Wilhelm? Simple, Wilhelm y Belton no se llevaban bien, y eso porque Belton era el padre de Teresia, y simplemente no quería entregar a su pequeña niña a otro hombre. Pero a pesar de sus roces con el joven Wilhelm, cuando llegó el momento de enfrentarse a un arzobispo que amenazó a Teresia, Belton lo hizo sin dudar. Pero ok, defender a su hija no es nada del otro mundo, cualquier padre lo hace. Pero resulta que cuando Stride se burló de Wilhelm, Belton no lo dejó pasar, y peleó por el honor de su yerno, a pesar de que no se llevaban para nada bien. Encima, producto de su duelo con el arzobispo, el padre de Teresia terminó con una maldición que inutilizó su brazo derecho, y le hizo jurar a su yerno que nunca le contarían la razón del malestar de su brazo a Teresia, porque eso solamente la pondría triste. Aún tras hacer todo esto, cuando Strike atacó en la mansión Astria para raptar a Teresia, él luchó contra el arzobispo, y ni siquiera la muerte fue motivo para detener su noble acto. Es por estas razones que siempre que a Wilhelm le preguntaban sobre quién era el espadachín que más admiraba, él decía con orgullo que era su suegro, Belton Van Astria. En cuanto a Reinhardt, en una historia secundaria de Feld, se nos revela que él también admira mucho a Belton, quien sería su bisabuelo, pero nunca se nos aclara la razón del por qué lo hace, pero puedo imaginarme tranquilamente que es por las mismas razones que tiene su abuelo Wilhelm. También, una vez Reinhardt tuvo que infiltrarse en un lugar y usó como sobrenombre el nombre de su bisabuelo, Belton. La espada de Jan en los no dignos. Esta espada forma parte de la colección de las espadas más fuertes del mundo y solo puede ser usada por la realeza de Volaya. Pero aun si formas parte de la familia real, no garantiza que seas digna de ella. Si es que resultase no ser digno, al momento que invoques la espada tu cuerpo empezará a consumirse por las llamas del sol. También se sabe que el portador recibía un buff a sus habilidades físicas solo por empuñarlo. Un uso ingenioso que he visto que se le dio a la espada fue la forma en la que lo usó Stride. En una ocasión el arzobispo iba a morir, así que invocó la espada solo para poder conseguir el buff a su cuerpo y luego esquivar el ataque. Y para evitar la quema de su cuerpo por no ser digno, simplemente se cortó la extremidad que se estaba incendiando. El objeto que tiene una protección divina. Se sabe que la espada que lleva Reinhardt a todo lado es una espada que cuenta con una protección divina. No sabemos cuál es la protección divina en específico, pero me imagino que en el futuro se retomará este punto y será expandido. La mujer más bella de Lugúnica y la encarnación de la belleza. Acorde a Cecilius, la mujer más bella de Lugúnica es Félix. Y no, él nunca se enteró que Félix es hombre. Por otra parte, la primera vez que apareció Pandora, también la describe como la encarnación de la belleza del mundo. Y lo primero que hizo Otsuka, el ilustrador de la novela,
fue dibujar a una chica que parece Loli. Creo que hay un mensaje oculto. Ok, yo sé que no es exactamente Loli, de hecho ese tipo de chica tiene otra descripción, pero es divertido señalarlo. Los ladrones más idiotas del mundo. Imagínate que eres la persona más fuerte de tu país y que aún así hayan idiotas que intenten robarte. Esto le pasó a Reinhardt y Cecilus. En una ocasión que Reinhardt estaba escoltando a alguien, fue asaltado por ladrones que genuinamente pensaron que podían tener una oportunidad de vencer a Reinhardt. Obviamente no tengo que decir cómo fue que terminó el encuentro. Pasó lo mismo con Cecilus, quien un día andaba de visita en la capital, y aparecieron 14 ladrones que creyeron tener una oportunidad contra él. Enfrentamientos contra Gusteco. Sabemos que Lubunic y Volache estuvieron en guerra continua, pero también se sabe que hubieron roces con Gusteco, otra nación con la que se limita en Lubúnica. No sabemos cuántas veces chocaron, pero sí sabemos que la abuela de Julius peleó en esa guerra y vería algo que le sorprendería, y es lo que diré en otro punto. El sueño recurrente de Fel. Fel sueña continuamente con algo de lo que ella ni siquiera comprende. En el sueño ve a dos personas, uno es un gigante y otro es una persona normal. La persona normal parece ser alguien formal y educado, mientras que el gigante es solo una persona de pocos modales. La persona común agarra al bebé y lo pone en una caja, luego se lo da al gigante, quien lo coge y con mucho cuidado lo pone entre sus enormes brazos. La bebé empieza a llorar cuando es alejada de sus padres, y es ahí donde Fel despierta. No hay una confirmación oficial sobre la identidad del hombre normal, pero sí sabemos que el gigante es Ron, y el sueño representa la noche donde supuestamente Fel es raptada. Se cree que la persona con la que habla Ron es en realidad el padre de Fel, y quien sería For Lubúnica, uno de los últimos príncipes del reino. Si se preguntan por qué es que For Lubúnica dio su propia hija a alguien como Ron, un general demi-humano que odiaba a los humanos, la verdad es que no lo sabemos, pero sí creemos que tiene mucho que ver con que en esa época ya se había iniciado la plaga que mató a los reyes de Lubúnica. Parece que el padre no tuvo más opción que dar a su hija al viejo Ron para que éste huya con ella, y así quizás pueda salvarla de la plaga real. La búsqueda de la flor blanca. Esta flor fue buscada una vez por el grupo de amigos de Wilhelm, Teresia, Green y Carol, pero a pesar de sus intentos nunca consiguieron encontrarla, así que la flor quedó como leyenda, y se decía que podía conceder un deseo. El día que Pug hizo nevar en toda la capital, la anciana Carol le cuenta a Fel la leyenda de dicha flor, aquella flor que solamente puede florecer en una nevada. La anciana parecía muy feliz hablando de cómo fue que en su juventud lo buscó junto a sus amigos y dice que le gustaría repetir aquellos días. Al final, cuando Fel se va a su cuarto, se da cuenta que Reinhardt le dejó una flor blanca, y la cual era la de las leyendas. Entonces ella pide un deseo, y pide que la vieja Carol pueda soñar con sus antiguos amigos. Al día siguiente se nos dice que Fel ya había olvidado el deseo que pidió, pero la anciana Carol estaba con un humor mucho más amable del usual, y ese día preparó la comida más grande que Fel nunca antes había visto. Sinceramente disfruté mucho de esta historia secundaria. Todas esas historias que trate sobre el viejo grupo de Wilhelm se han vuelto mis favoritas. Pero sigamos. El cumplido de Emilia sobre su pelo largo. En Frozen Bones hay una parte donde le dan un cumplido a Emilia por su cabello largo. Ella siente una sensación extraña y es porque afirma que ya ha escuchado esas palabras hacia ella en el pasado, pero no recuerda quién se lo dijo. Debido a que está la creencia del fandom de que tanto Emilia como Subaru tienen recuerdos sellados, algunos dicen que Emilia no es capaz de recordar esto debido a ese bloqueo de recuerdos. De hecho, otro recuerdo sellado que se menciona en esta parte es que Emilia recuerda por momentos a un hombre con túnicas negras. Con la temporada 2 descubrimos que ese hombre era Pete Reese, pero claro, antes de enloquecer. Sin embargo, aún no sabemos quién es el causante del otro recuerdo que mencioné, el recuerdo de que alguien en el pasado hacía cumplidos a Emilia sobre su pelo largo. Tosca. Este es un personaje especial, no solo porque es el hermano menor de Rey, sino también porque era amigo de Beatriz, e intentó sacarla de la mansión. Fue la persona que más probabilidad tuvo después de Subaru. Lamentablemente no lo logró, pero él afirma que espera que alguien en el futuro logre hacerlo. A día de hoy, ya se cumplió su deseo. Rehabilitando a una niña de 400 años. Sabemos que Subaru logró sacar de su recreación a Betty, pero esto no fue un proceso de la noche a la mañana. Subaru tuvo que pasar por muchas cosas para esto. Lo primero que hizo fue hacer que ella salude y se despida de las visitas que vienen o se van de la mansión, y para eso hizo una apuesta con ella. Luego, aprovechándose de su afinidad con el elemento de Beako, iba a visitarla siempre que podía para pasar el rato con ella. Como Beako puede conectar varias partes de la mansión a través de la librería, una vez Subaru entró a la biblioteca y le pidió que por favor conecte la librería con su habitación, que tenía muchas ganas de entrar al baño. Eventualmente Ren y Ran también empezaron a pedirle favores de ese tipo. Ren entraba a la biblioteca a preguntarle qué tipo de alimentos no le gustaba, no para no prepararlos,
sino para prepararle una porción mayor, para que no sea quisquillosa con la comida. O también a veces entraba Ran, quien le pedía que le conecte la biblioteca a la entrada de la cocina para que de esa forma pueda llevar las compras de una manera eficiente. Olvidé decir que antes de que llegue Subaru, Beako no salía para comer, pero desde que vino el chico, Beako empezó a pasarse más seguido, y Ren siempre estaba agradecida con Subaru por esto. En otra ocasión, Ren obligó a Beako a limpiar lo que ella ensuciaba, y de esa forma la puso a limpiar la biblioteca. Sé que quizás pueda parecer algo exagerado, pero era bueno que Beatriz tenga algo más de responsabilidades. Por último, Betty siempre supo de la afinidad que tenía con Subaru, y eso la molestaba. De hecho, se dio cuenta de esto cuando la primera noche que llegó Subaru, la magia de curación de Beako fue más efectiva de lo normal, y eso debido a su afinidad de elemento con el chico. También una vez Subaru tocó un concierto para Beako con la guitarra. Como ven, Subaru hizo muchas cosas para ganarse el aprecio de Betty, y al final lo consiguió. El truco de las puertas. Antes de que llegue Subaru a la mansión, era difícil conversar con Beako. De hecho, Ren creía que Beatriz no existía y que era solo un chiste de Roswell, pero había ciertos momentos donde tenían que hablar con ella. Así que para asegurarse de contactarla, Ren abría todas las puertas de la mansión. De esa forma podía encontrar el pasaje hacia la biblioteca. Y sí, este truco se le fue dicho por Roswell, y también sería comunicado a Elsa en la segunda temporada. La tercera gemela, Rin. Una vez preguntaron a Ran que si en vez de 2 hermanas hubieran sido 3, ¿cómo se hubiera llamado la tercera chica? Ran afirma que le hubieran llamado Rin, y que lamenta que el nombre Ron ya sea usado por un viejo de la capital. La celebración en la casa de los Natsuki. Cuando se preparaban para celebrar el santo de Ren y Ran, Subaru rememora las celebraciones que hacía con sus padres en su casa. Dice que en su hogar su familia solía celebrar muchas fechas en una misma semana, y por eso no era raro que en plena Navidad su hogar tenga calabazas de Halloween adornadas con objetos navideños. Luego dice que seguro era en la burla del vecindario. ¿Ren sabía de los sentimientos de Ran por Roswell? Esta es una pregunta recurrente y la respuesta es sí. De hecho, da más gracia la forma en cómo lo respondió. Resulta que por unos malos entendidos en la mansión, Ren creía que a Subaru le gustaba a Ran, y le responde que eso sería difícil para él, porque su hermana está enamorada del marqués. Subaru se enoja por la sola idea de que Ren sea capaz de pensar eso de él. Y ahora que estamos acá, si se pregunta qué es lo que piensa Ran de que su hermanita se haya enamorado de Subaru, ella está conflictuada. Y eso porque agradece mucho a Subaru por haber hecho que Ren salga de su caparazón y alivie su carga, pero considera que los actos que hace su hermana por él ya hace tiempo que sobrepasó el bien que Subaru hizo por ella. Aún así no detiene a su hermana Ren de hacer esto, pero siempre le dice que tiene un pésimo gusto en hombres. Pac y Betty no siempre se llevaron bien. Esto puede ser raro de escuchar, pero hubo una época donde Betty y Pac no se llevaban bien. Obviamente esto cambió luego, y no es que haya cambiado por alguna razón en especial, es simplemente que a veces entre hermanos hay discusiones, pero luego se reconcilian. Pero ya que hablamos de llevarse bien, cuando Subaru formó su contrato con Beatriz, era común en estos primeros días que Betty la quiera seguir hasta los baños. Consecuencias económicas del arco 2. Después del ataque de los perros, el traje de mayordomo de Subaru quedó hecho un desastre, así que Ren le compró un traje de alta calidad con su salario. También se nos dice que Ren perdió su Morning Star, es decir, esa bola de acero que usa para atacar, así que tuvieron que mandar a que le fabriquen otro en la capital. Igual, eso no quita que sigamos pensando dónde carajo guarda Ren esa arma. Las preocupaciones de Ren. Cuando Subaru se recuperaba de lo sucedido en el arco 2, su cuerpo aún no estaba del todo bien, pero aún así decidió trabajar. Y para que no sobrecarguen a Subaru de trabajo, Ren se encargaba de mantener ocupada a toda la mansión. A Ran la mandaba a limpiar el sótano, a Emilia la mantenía ocupada dejándole galletas y té, y a Roswell le solía dar muchos documentos administrativos, para que solo se centre en eso. Y por último, cerraban las puertas por donde andaba Subaru, para que de esa forma no se pueda encontrar con Betty. La replicación de la mayonesa. Subaru es un amante de la mayonesa, así que en cuanto pudo, intentó replicarlo en el mundo Isekai. Pero el pendejo no sabía los insumos a usarse, así que tuvo que hacer muchas pruebas y error. Al final, con las deducciones de Ran y Ren pudieron llegar a reproducirlo. Si se preguntan cómo Ran y Ren pudieron aportar en la creación de algo que no conocen, es simplemente porque ambas son cocineras, y en base a la teoría de la mayonesa que les dio Subaru, pudieron encontrar los ingredientes que faltaban. Eso sí, la escena de la ova donde Ren prepara un baño de mayonesa a Subaru es canon, aunque lo que no agregaron fue la parte donde se nos revela que Ren quedó con trauma por el regaño que Subaru le dio, y ya no tuvo ganas de volver a preparar la mayonesa nunca más. Así que Ran fue la encargada de preparar la mayonesa desde ahora en adelante. Algo random que añadir acá es que me gustó cómo Memory Snow adapta la incapacidad de Emilia para mentir. Pero sigamos. Sordera tonal en Emilia y Beako. Un día Emilia se anima a cantar,
y canta para Subaru. Es entonces donde él descubre que Emilia sufre de sordera tonal, es decir, no sabe cómo manejar el ritmo y la entonación de las canciones, así que para ayudarla hace que cante con un balde encima. De esa forma el eco hacía que el ruido rebote y Emilia puede escuchar claramente su voz, y en base a eso corregirlo. Para esto pide ayuda a Ran, y es por eso que empiezan a socializar más en esta parte de la historia. Al final de todo, cuando Emilia cura este lado suyo, se nos revela que Betty también sufre del mismo mal. Impresiones de Ran sobre Subaru. Ran cree que Subaru viene en realidad de un lugar lejano, y que nació en una familia adinerada, y eso explicaría por qué es que no está acostumbrado a las labores duras. De hecho, ella pensaba que por los modismos raros que tiene Subaru al hablar, quizás, solo quizás, podía ser de Kararagi, pero lo descartó rápidamente. El paladar de Betty. Así como Betty tiene afinidad elemental con Subaru, parece que la afinidad también se comparte en el paladar. Es por esa razón que Ren le daba de comer a Betty, para saber qué tipo de comida le gustaría a Subaru. No es broma cuando digo que la pobre Betty tuvo que comer cientos de platos solo para que Ren pueda encontrar el platillo perfecto para Subaru. De hecho, al día siguiente, cuando termina su experimento y Ren le da de comer a Subaru, el protagonista menciona que parece que Beako ha engordado. Un tumultuoso episodio 1. En el episodio 1 vemos que Subaru conoce a Emilia y a Fel, pero en realidad había más personajes importantes de fondos, como Wilhelm y Felix, quienes sin darse cuenta terminan recuperando la cartera que un ladrón había robado a Emilia. Luego encargan a Fel de devolvérselo. También se nos dice que estaba Priscilla, Aldebarán y Ran. De hecho, se llega a apreciar en las historias secundarias el encuentro de estos dos últimos. Por último, en el bucle exitoso se nos revela que cuando Emilia se dirigía a la tienda del viejo Ron, es interceptada por los tres ladrones. Como ven, había más personajes importantes ese día. La razón real del apodo del Onlymancer. En el arco 5, Subaru ya tenía el apodo del Onlymancer, pero ¿se han preguntado cómo empezó a ser llamado así? Eso empezó por Shorty, un reportero de un periódico de Lugúnica, quien fue asignado a entrevistar a cada candidata, y cuando tocó la charla con el campamento de Emilia, él andaba algo sesgado por la mala fama del campamento. Por ejemplo, los rumores decían que Otto había quemado la mansión del marqués porque exigía un aumento de sueldo. O también decían cómo es que las maid de la mansión solía llevar un traje de sirviente indecente para los estándares. Y todo eso sin tener en cuenta que era una facción que incluía muchos demi-humanos, y que la que los lidera es una chica parecida a la bruja de la envidia. El panorama no era bueno para Shorty y su ayudante Lululara, pero una vez que trató con Emilia se sintió mal por haber tenido esta idea preconcebida de ella, y tras hablar con Subaru se dio cuenta de la intensidad y pureza de su relación con Beatriz y Petra. Es por eso que en honor a aquella bonita relación que vio con ellas, decidió darle el apodo de El Encantador de Niñas o el Onlymancer, pero lo decía en el buen sentido. Lástima que la suerte de Subaru haya hecho pensar al resto del mundo que el apodo tiene otro significado. ¿Realmente necesita ganar cada candidata para sus deseos? Es algo irónico cómo es que si pensamos las cosas nos damos cuenta que muchos de los deseos de las candidatas se pueden cumplir sin necesidad de ganar las elecciones. Por ejemplo, Rush quiere principalmente hacer que el reino no dependa tanto del dragón, así que fácilmente podría conseguir un puesto como ministra de defensa o encargada de los asuntos militares. Y eso sin contar que el dragón es alguien en quien, según vemos a la novela, ya no puede ser confiable. Por otro lado, Fel solo quiere destruir los cimientos de la sociedad, porque es injusta con los pobres y luego forjar una sociedad más equitativa para todos. Pero de por sí, con los cambios que el reino anda pasando, es seguro decir que al final de la serie el reino será diferente como lo fue en el episodio 1. Así que seguirá siendo necesario hacer lo que proclama Fel. Prisca no la cuento a ella porque ya está muerta, mientras que Emilia está más interesada en conseguir la sangre para despertar a los de su aldea. Así que si llegase a un acuerdo con otro campamento, podría cumplir su meta aún si falla. Creo que la única que sí necesitaría ganar es Anastasia. Y eso porque en su deseo está hacer de su propiedad el reino de Lugúnica, y eso solo es posible si ella ganase. Aunque si al final se nos dice que solo consiguió un puesto de ministra de Economía o algo así, pues quizás se pueda entender. En fin, es cierto que solo Anastasia tiene que ganar para cumplir su deseo, pero igual tengo curiosidad de ver cuál será la respuesta final a todo esto. Emilia Maid. Cuando Emilia llegó a la mansión hubo un malentendido, el cual ocasionó que Frederica piense que Emilia iba a ser una nueva maid en la mansión. Y debido a que Emilia ya andaba acostumbrada a probarse la ropa que le traía Pat, es que ella no tuvo problemas en ponerse la ropa de maid a la primera. Esto hizo pensar a Frederica que Emilia fue una esclava sexual en el pasado, y empezó a sentir mucha lástima por ella. La habilidad de Emilia como maid no es la mejor, de hecho hasta Ran era más útil que ella en ese aspecto, pero al menos hubo constancia de que se esforzó.
Eventualmente llegó Roswaal a la mansión y se quedó atónito tras ver el malentendido, y obligó a toda la mansión a disculparse con la futura candidata al trono. Las cartas de Garfield y Ren. Antes del arco 2, Ren no tenía la mejor opinión de Garfield, y Garfield tampoco de ella, es decir, era algo mutuo. Por parte de Ren es porque se dio cuenta que a Garfield le gustaba a su hermana, y por parte de Garfield es porque todo el aprecio de Ren se iba hacia Ren o Roswaal, pero no hacia él. Aún así, el muchacho enviaba cartas a la mansión para hablarle a Ren, pero Ren era la encargada de recibir las cartas, así que no sería extraño pensar que ciertas cartas pudieron nunca haberle llegado a Ren. De todas formas, en cuanto Ren se enamoró de Subaru, empezó a entender por qué es que Garfield enviaba cartas a su hermana, y ahora que también estaba enamorada, entendía lo descortés que fue ella con Garfield. Así que se dijo a sí misma que en cuanto viera al chico bestia se disculparía con él, pero bueno, tras el incidente de Gula parece que eso nunca va a pasar. Espero equivocarme. El disfraz de Meili. La primera vez que Meili apareció en la novela se nos dice que tenía el pelo castaño, pero luego cuando vuelve a aparecer en el arco 4 vemos que está con el color de pelo que la conocemos. ¿Cuál es su color de cabello original? En realidad el color original es el que tiene en el arco 4, pero tenía el cabello castaño en los sucesos del arco 2, y eso porque estaba infiltrándose en la aldea Arlang. Se nos dice que ella puede usar parte de las Mabestias para cambiar rasgos de su apariencia. Por ejemplo, cuando él se escapó de Reinhardt en el arco 1, se nos dice cómo es que cambió la apariencia de Elsa, específicamente su color de piel y la forma de sus ojos, para que esa forma no sea reconocida por los guardias que patrullaban. Es más, los guardias ofrecieron escoltarlas fuera de la zona porque pensaban que eran chicas inocentes. La piedra del dragón. Así como Volashya se sustenta con el apoyo de los Stargazers, en Lugúnica hay algo parecido, y esa es la piedra del dragón, en donde se escriben ciertas cosas por el bien del reino. Por ejemplo, la idea de la selección real vino justamente de acá. Ah sí, se dice que esta piedra fue dada por el mismo dragón Volcánica. Los espíritus malvados. Así como hay espíritus que están dispuestos a ayudar a la humanidad y hacer contratos espirituales con ellos, hay espíritus malvados que suelen tener una mala predisposición contra los seres vivos. Estrictamente hablando, un espíritu malvado es lo mismo que un espíritu normal, es solo que se les da esa clasificación para distinguirlos de los otros. Parece ser que no es que sean malos porque sí, sino que son corrompidos por algo o alguien, y de esa forma terminan siendo hostiles contra los demás. En una historia secundaria, Otto, Garfield y Subaru pelean contra uno de estos, y tras lograr comunicarse con él, logran hacer que este espíritu empiece a ayudar a los humanos. Es en esa historia donde Garfield y Otto se hacen cercanos, y la verdad es una lectura que recomiendo mucho leer a cualquiera que disfrute ver interactuar a los tres idiotas. Por último, también hay un espíritu malvado que aparece en las historias secundarias de Priska, y se hace llamar el Espejo de Agua. Los líderes de la frontera occidental. Se llama frontera occidental a toda la zona que ubica las tierras de Roswaal, pero el payaso no es el único líder. ¿Es el más grande líder? Sí, pero no es el dueño absoluto de todo. Es por eso que cada cierto tiempo se realiza una reunión de todos los líderes de la frontera occidental para decidir y discutir cosas sobre el territorio. En la siguiente reunión de estos líderes se discutirá sobre el apoyo del Marqués Roswaal hacia la semi-elfa Emilia. Este apoyo no es algo que agrade mucho a los demás miembros. Actualmente esa reunión ya terminó, y pudimos ver cómo es que Roswaal no se corta al expresar sus ideas, y cómo es que afirma abiertamente que deben de hacerle caso a él, a menos que quieran tener problemas con su persona. Una vez que Roswaal los convenció por su cuenta, aún faltaba que confíen en Emilia, así que para eso pidió a Petra hablar frente a todo el público y señales sobre por qué deberían apoyar a la semielfa. Y aunque no lo crean, funcionó. Y sí, se puede decir que fue gracias a los esfuerzos de Petra y de Roswaal que toda la frontera occidental apoya activamente a Emilia en su ascensión al trono. La debilidad de Roswaal. En un intento de llevarse bien con Petra y en parte agradecimiento por haberle ayudado a convencer a los de la frontera occidental, Roswaal le revela a Petra una de sus debilidades. Él no tiene sentido del gusto. Desde entonces a Petra le gusta describir el sabor de las cosas que come el payaso, solo para molestarle. Algo interesante que añadir es que la chef Elfa Díaz es la única que es capaz de hacer una comida que hasta Roswaal pueda saborear. Subaru pudo haber sido emperador. En medio de la guerra civil por el trono de Volashya había un arma que pudo haber cambiado el curso de la batalla. No es broma decir que el que consiguiese el arma hubiera podido autoproclamarse emperador del imperio, y la única persona que sabía de la ubicación de aquel objeto pensaba decírselo a Subaru para que él haga uso de esta. Pero debido a una buena acción de Vincent, el actual emperador, Floch decidió cambiar de planes y dárselo a él.
El secreto de Reinhardt. Reinhardt siente que tiene que ser el santo de la espada porque el destino se lo impuso, aunque él confiesa que no quiere serlo, pero no puede decirlo aunque quiera decirlo. Sin duda esto da más peso a las palabras que Pac le dijo en un bucle fallido. Ya saben, esa de que es un héroe, y eso es todo lo que puede aspirar a ser. El playboy del Distrito Rojo, Kimberley. Hay un bastardo al cual envidio con toda mi alma, y es este enano hincha de boca quien tiene la protección divina de las artimañas de la alcoba, el cual le permite ser el mejor en el sexo. De hecho, cuando él va a los prostíbulos, son las prostitutas las que terminan pagándole a él por sus servicios, e incluso se alegran. Es por esto que recibió el apodo del Playboy del Distrito Rojo. Eso sí, eso no quita que sea un desgraciado con ciertas personas. Por ejemplo, él una vez se encontró con otra persona con enanismo y en vez de empatizar con él y su causa, lo drogó y le robó. Hablo de eso, el segundo mago más poderoso de Lugúnica, y un personaje principal en el arco 9. El plan de Heinkel para derrotar a Reinhardt y su señora. La razón por la que Prisca salió con Heinkel fue porque este le reveló que tiene un plan para derrotar a Reinhardt y a su patrona Fel. Después de la muerte de Priscila, él se acerca a Emilia y le jura lealtad, y también le dice que necesitará de él para vencer a Reinhardt, pero Emilia no llega a responderle su solicitud, y eso porque fue interrumpido. Realmente pienso que Emilia debió de haber aceptado la oferta, pero desafortunadamente no andaba ni Otto ni Rothwald cerca, así que oportunidad desperdiciada. La maldición en la familia Matters. Sabemos que Roswell Julia se dejó culiar por el maestro de Félix a fin de poder conseguir el talento para la magia curativa, pero ni siquiera así lo consiguió. Roswell maneja una teoría sobre por qué es que no puede ser capaz de dominar la magia curativa, y eso es porque hay una maldición en su linaje, maldición que surge producto de su desprecio por la vida. Evil Sealing Stone. Se llama así a unas piedras especiales que usan en Lugúnica para sellar a las personas más problemáticas del reino, como por ejemplo Sirius y la bruja de la envidia. Eso sí, aparentemente estas piedras no pueden sellar completamente esa tela, porque vemos cómo es que en ciertos bucles fallidos ella logra poseer a Emilia y hablar con Subaru. Si se preguntan cómo fue sellado Roy, él fue sellado solo con magia Yin, mientras que para esa tela usaron todos los medios existentes, es decir, la magia Yin y las piedras de sellado. El Bearing Bracelet. Creo que este es el media más interesante que he visto. Consiste en que la persona que lleva este brazalete se transformará en momentos de inminente peligro en un monstruo y atacará a las personas de su alrededor. Sabemos que lo lleva Colette, una niña que vive en las montañas. Como siempre ella sobrevivía al ataque del monstruo, la gente decidió aislarla porque creían que era una bruja. El arrepentimiento y la primera curación de Félix. La circunstancia de la primera curación de Félix es memorable, y eso porque curó a una mujer que él mismo cuchilló, y es más sorprendente cuando nos enteramos de que aquella mujer fue Crush. Obviamente hay más contexto sobre la situación, y todo fue sin querer, pero eso no evita que esto sea la cosa de la cual Félix se arrepiente más en su vida, y no parece poder perdonarse a pesar de que la misma Crush ya lo perdonó. Eso sí, este acto de curación sigue siendo sorprendente. Recordemos que era la primera vez que Félix curaba a alguien, ni siquiera él era consciente de que tenía ese tipo de poder. Pero sigamos con otra cosa. ¿Qué pasó con Heinkel? Actualmente Heinkel está desaparecido en la novela, y la verdad esto no importaría mucho, si no fuera porque estaba en un mal estado mental en el momento en el que se fue. Se tiene constancia de que él huye de los problemas cuando es derrotado, pero ahora la preocupación es mayor, porque justo desapareció cuando Aldebarán traicionó a Subaru, y seguramente Al, entre sus planes, sabe que eventualmente tendrá que luchar contra Reinhardt. Algunos creen que Heinkel en realidad fue secuestrado por Al, y eso porque va a ser su carta de triunfo contra Reinhardt. Por más mal que se lleve el pelirrojo con su padre, aún así son familia, y una forma de que Al logre evitar el enfrentamiento con Reinhardt es amenazándole con hacer daño a su padre, a quien supuestamente tiene de rehén. Sea verdad o no, lo comprobaremos en el siguiente episodio del Arco 9, que seguramente saldrá en 1 o 2 meses. Claro, desde el momento en el que grabo esto. Los múltiples capítulos nombrados. Lo que sigue en la novela sabe que los capítulos nombrados son episodios donde nos muestran el desarrollo e historia de cada personaje. Es en esos episodios donde vemos cómo el personaje nombrado desempeña un rol protagónico, aun si no es parte del cast principal. Uno pensaría que solo habría uno por persona, pero en realidad
ha comentado que habrían ciertos personajes que tendrían más de un episodio nombrado. Por ejemplo, Subaru y Ren son personajes que ya tuvieron su capítulo nombrado, pero el episodio nombrado de Subaru que vimos no es el del Subaru original, sino que fue el capítulo nombrado del Subaru amnésico. Y Ren tuvo su episodio, pero fue el episodio nombrado de la Ren con recuerdos. La Ren actual sin recuerdos aún no tiene su episodio nombrado. ¿Se dan cuenta de la trampa de todo esto? Aparentemente habrá más personajes que compartan esto, pero aún no sabemos quiénes serán. Eso sí, Tapei nos ha adelantado que hay 15 cosas que él quiere hablar y tratar cuando haga el episodio nombrado de Reinhardt. El fan que hizo popular Re:Zero. Cuando Tapei empezó a publicar la obra en internet, en realidad dice que ya había escrito todo el arco 1, así que solo se centraba en escribir el arco 2. Al inicio dice que la obra era tan poco leída en el foro japonés que él mismo tenía que ir a darse autopromoción en otros foros y conversaciones. Como ven, en los inicios de la obra, Re:Zero era muy ignorado, pero un día esto cambió. Y eso porque un influencer asiático encontró la obra y la empezó a recomendar y hablar bien de ella. Eso sería el primer pico de popularidad que tendría Re:Zero. Quizás fue esa popularidad la que hizo que un usuario haga el primer fanart de la obra y dibuje a Petergis. Tapei andaba tan emocionado y agradecido con este fanart que cuando la novela se publicó en formato de novela ligera, él le pidió al ilustrador de la novela que por favor se inspire en el fanart que recibió del arzobispo de la pereza como su diseño oficial. En fin, donde sea que esté ese influencer que inició la fama de Re:Zero, se lo agradezco. Hechizo Sol. Hasta ahora en lo que va de la obra hemos visto muchos hechizos que empiezan con el prefijo al, pero solo una vez hemos visto un hechizo que empieza con el prefijo ol. Y fue el primer spell de esta categoría, el cual terminó encerrando a Subaru y Betty en una esfera. Si se pregunta cómo se llamaba este spell, se llamaba Ol Chamak. Y tiene mucha similitud con el spell llamado Al Chama que hemos visto usar un par de veces a Beatriz. No se sabe mucho de este tipo de hechizos, pero sí sabemos que fue desarrollado por Echidna hace 400 años. Y ella nos cuenta cómo es que se aseguró de no dejar registros sobre este spell, solo para que no pudieran estudiarla. El único registro que dejó fue de forma verbal a Aldebarán. Pero aún faltan 4 niveles para terminar esto. Y los que vienen serán mucho más densos, como por ejemplo las referencias y detalles que dejó el autor sobre un supuesto hermano de Subaru, o sobre la otra reunión que tuvo Emilia con Echidna en tiempos posteriores al arco 4. Sin embargo, por hoy lo dejaremos acá. La parte 2 se publicará el siguiente viernes, pero si eres miembro del canal ya puedes ver la parte completa hecha solamente por mí. Antes de irme, un agradecimiento a Javero y a Lauti por la colaboración. Dejaré sus canales en la descripción por si te interesa verlo. Y dime, ¿sabías de estos datos? Que conociendo lo vasto que es Re:Zero, seguro no di todo el contexto de cada punto. Estaré leyendo y respondiendo a aquellas observaciones más interesantes.